Bien, Ramón Muchacho nos acompaña. Gracias, Ramón, por estar con nosotros. Bueno, más allá de tu responsabilidad como alcalde de Chacao, hay un tema que es el denominador común en este momento, que es la situación que está viviendo el país, el problema del desabastecimiento, la inquietud, la angustia que se está generando. ¿Qué lectura le das a todo esto? Además, esto ha provocado también una controversia entre sector oficial, oposición democrática, en fin, cada quien, pues ahí en el contrapunteo da su punto de vista. ¿Qué está pasando y qué crees tú que ocurre? Bueno, Carlos, la verdad, una situación muy compleja la que está viviendo el país, una coyuntura muy peligrosa y muy delicada. Tal vez la crisis económica más dura que ha tenido el país en los últimos 100 años, probablemente. Más allá de la crisis política, la económica, es decir, lo que estamos viendo en términos de paralización Pero de esto la no se industria. había visto antes, si vamos a los antecedentes no se había visto. Absolutamente, y eso aunado además con la caída del precio del petróleo, que es una cosa, claro, nadie podía prever que el petróleo iba a caer en este momento, pero era absolutamente previsible que los precios del petróleo fluctúan. Este es un país que no se preparó, el gobierno no se preparó, no ahorró para este momento y ahora estamos en una situación realmente delicada, pero además peligrosa por las consecuencias que puede traer, Carlos. Cuando vemos a los venezolanos peleando en las calles por comida, cuando vemos que si un camión de comida se accidenta, lo vandalizan de una vez. Cuando vemos que turbas enardecidas van por buscar comida, sabemos que hay cosas que están muy mal en el país y que si no se les da soluciones de fondo, van a generar consecuencias aún peores. ¿Cuál es el tema aquí al final, Carlos? Que fíjate, el presidente de la República dijo que iba a hacer unos anuncios en materia económica. Se supone que se conocerán al retorno. Se está yendo la primera quincena de enero, no hay anuncios. Y el país, mientras tanto, está prácticamente paralizado y sin comida. ¿Dónde están los anuncios? Luego, ¿qué tipo de anuncios puede hacer el gobierno? Pañitos de agua caliente. Al final, lo que está pasando aquí, Carlos, es que en Venezuela el gobierno instauró un modelo económico. Ese modelo económico está copiado del modelo cubano. Ese modelo económico en Cuba produjo unos resultados. ¿Qué produjo en Cuba? Parálisis económica, escasez, desabastecimiento, pobreza, que fue lo mismo que produjo el siglo pasado en la extinta Unión Soviética. ¿Qué está produciendo ese modelo en Venezuela? Bueno, lo mismo que produjo en esos países. Parálisis económica, escasez, desabastecimiento. ¿Cómo salimos de son esto? contextos históricos ya superados. ¿Por qué se repiten entonces? Bueno, pero es que es increíble. El único país, Carlos, que a estas alturas está en esto, tratando de probar un modelo que ya se sabe que fracasó el siglo pasado, es Venezuela. Tú ves la región, todos nuestros vecinos, Colombia, Brasil, Chile, cualquier otro país del hemisferio. Ecuador crece económicamente, Bolivia crece económicamente, Nicaragua crece económicamente. Carlos, ¿Qué pasa con Venezuela? Porque todos esos países saben cuál es la receta. Nadie está inventando el agua tibia. La receta es muy sencilla. Para crecer, para producir, para prosperar se necesita libertad. Separación de poderes, el imperio de la ley, respeto absoluto a la propiedad privada y a la iniciativa privada. Y libertad en todos los ámbitos. Libertad no solamente económica, libertad de expresión, libertad de pensamiento. Si no hay un ambiente de libertad, de respeto, de leyes, si lo que se hace es perseguir al que produce, expropiar, quitar, entonces no vamos a salir de aquí. Ahora, no vamos a salir de este hueco. Frente a lo que está ocurriendo en este momento, no obstante, ya entramos en el escenario político nuevamente, el gobierno está señalando que la oposición tiene sus manos allí, que tiene responsabilidad en las colas, en el descontento. ¿Hasta qué punto eso es así? Bueno, fíjate. La oposición no se calla, la oposición la hemos escuchado, oímos al secretario ejecutivo de la MUD diciendo que la gente tiene que protestar, pero al final de cuentas... Bueno, pero fíjate, Carlos, lo primero es que se equivoca el gobierno porque el gobierno le falta el respeto a los venezolanos, miles, millones que están haciendo cola en este momento, que están haciendo horas de cola y entonces ven al gobierno que les dice que ustedes son de la oposición y lo que están haciendo es un bochinche. Eso primero es una falta de respeto y de desconsideración terrible a un pueblo que lo que está es sufriendo como está el pueblo venezolano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dice el gobierno que la oposición está llamando a un paro. Esa era la noticia que veía. Sí, que hoy que iba a haber un paro. Bueno, fíjate, es que aquí quien impuso un paro en la economía fue el gobierno con sus políticas equivocadas y persiguiendo a la producción y a la empresa privada. ¿Quién es el que confisca? ¿Quién es el que quita? ¿Quién es el que impide que aquí se trabaje, se produzca, se invierta y se hagan negocios? ¿Quién lo impide? ¿Quién lo obstaculiza todos los días? Entonces, un gobierno que logró paralizar la economía, ahora quiere hacer ver como si la oposición fuera a paralizar algo. Aquí no hay nada que paralizar, lo que tenemos es que reactivar. ¿Tú sabes para qué está la oposición, Carlos? La oposición, la principal reto que tiene la oposición en este momento es decir al país, hay formas de hacer las cosas distinto. Venezuela no está condenada a vivir Y hay así. una propuesta de la oposición. Bueno, oye, fíjate, en primer lugar, hace poco, primero está todo lo que se produjo en el marco de la campaña, de las dos campañas presidenciales, donde tuvimos a Enrique como candidato y donde se produjo no solamente Enrique o el Comando Venezuela, sino que los produjo la Mesa de la Unidad Democrática, con la participación de las mejores cabezas, las mejores mentes y expertos de Venezuela, porque fue un plan hecho en Venezuela. Pero ese modelo no lo asumiría el gobierno, ¿no? Pero bueno, yo creo
creo que este es un gobierno... Fíjate que, por ejemplo, perdona, Ramón, se está comenzando a plantear, incluso hoy hay un registro informativo en voz de Eduardo Fernández, el líder social cristiano, que fue dirigente del partido COPEI, planteando la necesidad de un nuevo modelo, incluso de un modelo de unidad nacional, exhortando a que el gobierno llame a los mejores. Eso indicaría también a la par que estaría planteando un gobierno nacional, un gobierno diferente. ¿Estaría el gobierno dispuesto a converger con otros factores de la vida venezolana? Bueno, fíjate, ya que... Tomando como en cuenta el modelo ideológico que le caracteriza con el que plantea, por ejemplo, otra gente. Bueno, hay muchos temas allí, pero ya que nombras a Eduardo, vi una declaración de Eduardo donde dice... Está bien el Universal. Que me llamó la atención, Venezuela es un país bananero sin banano. Un país que se dedicó a no producir nada, sino a sacar petróleo y venderlo, y ahora ni siquiera el petróleo, que sigue estando allí, ya no vale lo que valía antes, ¿no? Y tenemos que prepararnos para esa nueva realidad. Lamentablemente no nos preparamos con tiempo. Un gobierno de amplitud, de unidad nacional. Carlos, ¿desde hace cuántos años la oposición ha estado pidiendo eso? Ahora, ¿cómo puede haber un gobierno de unidad nacional mientras que no haya ni siquiera un reconocimiento a la oposición? Es decir, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu rol? Este es un país donde todavía tenemos una situación de falta de libertades y donde tenemos dirigentes de la oposición encarcelados que dificultan mucho esas cosas. Ahora, ojalá, tú me preguntas a mí, yo como venezolano quisiera, por supuesto, un gobierno de amplitud, de ancha base, donde todos los sectores estén representados y donde se hagan acuerdos para gobernar no con un bate en la mano, sino haciendo política. Con Pero por ahí pasa, por ejemplo, por citar un caso, la liberación de los presos políticos. Bueno, entre otras muchas cosas. También la revisión del modelo. Porque entonces, ¿cómo haces tú un gobierno de amplia base que incluya a todos los venezolanos con un modelo que fracasó en todo el mundo, que viene fracasando desde el siglo pasado y que solamente existe hoy en Cuba y en Venezuela, y ya Cuba viene de regreso? O sea, ya Cuba está viendo cómo hace para salirse de allí, mientras que nosotros estamos enterrados en un modelo que fracasó. Entonces, Carlos, tú me dices a mi unidad, me encanta esa palabra. Armonía, encuentro entre los venezolanos, me gusta. Todo eso me gusta. Ahora, la situación del país... para ello. Bueno, pero es que, Carlos, la situación del país... Con dos modelos ideológicos enfrentados es muy difícil. Yo no tengo esperanzas, Carlos, de quienes ya han demostrado que son obtusos en su forma de pensar y que están empeñados en imponer un modelo que no funciona, vayan a cambiar de opinión. Pero el país cambia, la gente cambia. Y las el elecciones, país, ¿no? Ojo, y un país, millones de venezolanos que hace unos años decían, yo le quiero dar un voto de confianza al proyecto que lideró en su momento el difunto expresidente Chávez, hoy están diciendo, mayoritariamente según las encuestas que hemos visto, las más serias, 80% de los venezolanos están diciendo, ya está, esto no sirve, no me gusta este modelo. Bueno, hay que darle conducción política a este proceso, Carlos, porque lo peor que puede pasar aquí es que hagamos dibujo libre. Es decir, ya el gobierno es bastante irresponsable, ¿para que la oposición también sea irresponsable? Entonces yo aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a la seriedad. ¿Qué debe hacer la oposición? Y no hacer dibujo libre. Bueno, voy a empezar por algunas cosas que no hay que hacer. Pensar que si tú agarras un fósforo y candela y le prendes fuego a tu calle o a una urbanización y con eso vas a arreglar el país, estás equivocado. Lo primero que tenemos que hacer es entender que sacar al país de este problema no pasa porque nosotros incitemos o ejerzamos violencia. Eso es lo primero. De la violencia no va a salir nada bueno. No va a haber un sistema de libertades que va a ser hijo de una acción violenta en las calles. Eso no va a ocurrir. ¿Tú crees que pudiera estarse andando, dadas las características de crisis que hay, hacia un gobierno diferente, hacia un gobierno de transición, por ejemplo, que lo han planteado algunos? La verdad, Carlos, una cosa es que el país esté muy complicado y otra cosa es que el gobierno esté de salida. Este es un gobierno, hay mucha gente que se hace ilusión en la calle. Hay gente que me habla a mí como si en Miraflores estuvieran haciendo maletas para ver para dónde se van. Yo no creo que esa es la situación que tenemos hoy en Venezuela, por el contrario, tenemos un gobierno que lo que ha demostrado es que está atornillado, empotrado a la silla de Miraflores. Entonces, yo creo que más que eso, lo que tenemos que pensar cómo nosotros, la oposición, le damos a esto conducción política. Ya te dije, no a la violencia. En segundo lugar, organizar toda esa fuerza de millones de venezolanos que quieren un cambio para, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de este año, no ganar las elecciones, arrasar en las elecciones parlamentarias, crear una nueva mayoría en el Parlamento. Mayoría que podría, por cierto, aprobar una ley de amnistía como primer paso. Si tuviéramos realmente